¿Hace Luquita? Sí. ¿Todo bien? Bien. Bueno, vine acá a Malvinas siempre a buscarme una nueva picha, porque como ven, no me puedo parar de comprar papita malvinera. Estamos acá en el búnker Malvinas siempre. Joaquín B. González 974. Luquitas, acá está el dueño. Siempre nos atiende de la mejor manera. Y para encontrarnos en Instagram fácil, malvinas.siempre, no duden en entrar, en venir a visitarlo, que la mejor atención la van a tener acá. Nos esperamos. Gracias, Mati. Un gusto. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al suboficial mayor retirado, veterano de guerra de Malvinas, Américo Mayorga. ¿Cómo estás, Américo? ¿Qué tal? Buenas tardes, María. Matías, perdón, y un gran abrazo a la distinguida audiencia. Muchísimas gracias, va a ser Y un buen placer tener año esta para charla. todos, perdón. Parece que no, pero ya arrancamos otro año. La verdad va a ser un placer Y tener ya esta vamos. charla con vos y conocer un poquito de tu historia. Y por ahí arrancando, te pregunto, ¿en dónde naciste y esta vocación de ser suboficial, cómo te nació? Mira, es algo muy lindo para mí, ¿no? Porque la historia uno la va, la- sin querer se fueron dando cosas. Soy nacido un 25 de mayo del año 1958 en la provincia de Mendoza. Este, y teníamos un amigo que en aquellos años teníamos un equipo de fútbol que se llamaba Paraíso Viviente, todos teníamos nombres de animales y yo era tortuga. Y, y bueno, un chico que estaba estudiando en escuelas judiciales, muchachos, si me dan 20, llevo 10 solicitudes, me dan 15 días de vacaciones. Éramos 22 más o menos y nos vinimos los 22 a Buenos Aires, de los cuales entramos 15 y el chico que me estaba haciendo el aguante para eh, eh, que nos llevó la solicitud pidió la baja. Así Ujú. que después otros compañeros que tuvieron y nada, se fueron yendo de baja y el único que quedó fui yo. Así Mirá. se pergeñó la historia. ¿Y en qué año ingresaste en la escuela de suboficiales? Ingresé en el 1979 y mirá la paradoja, nos dieron de alta un 2 de abril, primer año, y egresé el 20 de noviembre de 1980, ¿Qué arma elegiste? del arma de comunicaciones. ¿Por algo en especial? ¿Cómo? ¿Por algo en especial? No, me gustaba, no tenía la más pálida idea de nada, no, 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 no. Era mi primera vez, es más, hasta me salvé del servicio militar por ser hijo de madre soltera. Ujú. Mirá. Esto es así también. Y una vez que te egresaste, ¿cuál fue tu primer destino? Mi primer destino, que es todo en esos años, íbamos a hacer un curso de perfeccionamiento elemental que se llama, que fuimos a Ujú. la Escuela de Comunicación en Campo de Mayo y de ahí el primer destino ya fue la compañía de comunicaciones 3 Curuzucuatía Corrientes. Que si no me equivoco, pertenecía, o no sé si pertenece actualmente a la tercera brigada, ¿no? Está desactivada ya la tercera Ah. brigada, pero se ha creado en resistencia la brigada de Montes 3. Ahora es Ujú. Monte, antes era Comando de Brigada de Infantería 3. Bien. ¿Y en qué año llegaste a la compañía?
en enero del 1981, ¿Y fines con de qué te enero, encontraste? y fue una cosa, fuimos 7 compañeros destinados Ujú. y la verdad que no habían pocos cabos, me encontré con lo que nos habían preparado, en realidad lo que íbamos a hacer, nos encontrábamos con que comenzaba el subperiodo básico, que era la instrucción a los soldados clase de aquellos años. Bien. Que prácticamente no dictaba mucho de la edad que tenían ustedes, ¿no? Y bueno, yo sí, porque yo tenía un poquito más, Claro. yo llegué justo con el límite de la edad, si se quiere, a la escuela y ahí tenía 21 para 22, Claro, te entiendo. Y en sí el porque que está justo Sí, como cumplo el mayo, se hace justo ahí medio en el claro, medio, pero bueno. claro. Y para el que está escuchando, que dice, bueno, un suboficial del arma de comunicaciones, ¿cuál era la tarea de ustedes dentro de la compañía? Mi puesto fue dentro de la compañía, fui radio, o sea, primero, pues nosotros sabemos hacer todo en aquellos años, lo que era la parte alámbrica, y obviamente radioeléctrica. Y también nos habían enseñado lo que era algunas cuestiones logísticas, algunas tareas de Ujú. personal, algunas tareas de operaciones, pero bueno, básicamente nosotros en aquellos años se usaba mucho las comunicaciones alámbricas y radioeléctrica. Y yo tuve la suerte de ser designado radiooperador y después me asignan que iba a ser el radiooperador del comandante de la tercera brigada. Bien. ¿Eso durante todo el año 81? ¿Cómo? Perdón. ¿Eso que nos mencionás durante todo el año 81 fue? Exacto, con esto hacíamos ejercicios en el campo General Ávalo, venían los institutos, colegios militares, escuelas Ujú. suboficiales, a nivel Claro, brigada con todos los regimientos y bueno, y ahí fui yo, bueno, destacándome, si se quiere, y más seleccionado para ser el operador del comandante de la brigada, ser el hombre de confianza de su... A donde iba el general teníamos que ir el operador, obvio, ¿no? En esa época teníamos un equipo Thompson que era portátil, ujú. obviamente sabíamos cortar antenas para 40, 80 y 15 y 20 metros, y bueno, y después fuimos armando un PCT, un puesto móvil táctico, y ahí le pusimos unos equipos también sobre un jeep que un mecánico de instalación ayudó a armarlo y va a ser mucho más este, factible y más rápidas las comunicaciones. Claro. ¿Y por ese entonces solamente el Thompson tenían ustedes o tenían otros equipamientos más? No, no, teníamos unos equipos, se llaman MEL, que eran ingleses, paradoja, que eran en esos años llegaban unas cabinas y esas cabinas traían un equipo MEL 321 y el equipo MEL 322. De esos equipos eran teletipizados. En aquellos años se usaba mucho la comunicación con teletipos. Ujú. Entonces te facilitaba un poquito más y después nos metíamos en las frecuencias de Noticias Argentinas, United Press, y Telam. Entonces siempre estábamos medianamente actualizados porque en Curuzú llegaba el diario Clarín, La Nación, en aquellos años, pero a las 3 de la tarde, es decir, no había
y solo había televisión pública, la televisión, digamos, los canales de aire no se veían por sobre todo en aquellos años. Claro, te entiendo, te entiendo. Y en ese momento la compañía, ¿cómo estaba formada? Eh, Teníamos un gran jefe, que gracias a Dios el 3 de enero cumplió 82 años. Mayor Rábago, tenía un segundo jefe que era teniente primero Andrés, y después, bueno, eran subtenientes que habían llegado nuevos. Ujú. En eso llegó Eduardo Cerruti Kitanovich. Después tuvimos un teniente primero, Pierpauli, un señor encargado, Metodio Saucedo, y un par de suboficiales que, bueno, que uno me dio la posibilidad también de tener una excelente relación y así también poder aprender, porque Claro, cuando uno es joven tiene ese ímpetu de llevarse todo por delante, pero bueno, después le acomodan las ideas y uno se va dando cuenta que el aprendizaje, es decir, cuando me refiero a acomodar las ideas, nos hacen ver realmente, no es porque me hayan pegado, nada de eso, claro, se claro, claro. entiende, ¿no? Si no, era es decir, bueno, esto es así, esta es la función, bueno, y así fuimos generando un buen grupo de radiooperadores, incluidos los soldados clase. Soldados Bien. clase fueron en aquellos años muy leales, muy leales. Y así en aproximadamente en cantidad de gente, ¿en cuánto andaban más o menos? Y una compañía promedio por sección, estábamos más o menos en 80 soldados y 35, 40 cuadros en total. Ah, Cuando bien, hablo de cuadros me refiero a oficiales, suboficiales y soldados y algún empleado civil que había, también ahí en la compañía. bien, perfecto. Y llegando al año 82, ¿cómo te sorprende el 2 de abril? Justamente estábamos haciendo una guardia con el equipo MEL, y a las 4:40, 4:45 aproximadamente era el horario, el teletipo empezó a alargar diciendo que se habían recuperado las Malvinas. Y bueno, cuando urgente, bueno, en aquella época no habían celulares, nada, fui a la guardia, lo llamo al jefe a su casa, esa era la orden que yo tenía, y el jefe inmediatamente a los 10 minutos ya lo tenía tal, leyó el mensaje, bueno, y lo fue a ver al comandante de brigada con el mensaje, porque en esa época se transmitían después todas las órdenes militares por telegrafía, pero la avanzada a través de la agencia Telan era mucho más rápida, digamos. Claro, Después venía la palabra oficial, ¿no? ¿Se entiende? claro, claro. Y una vez que se enteran de la noticia de la recuperación, ¿cómo fue el ambiente dentro de la compañía? No, el ambiente era obviamente de argentinidad, de la unión, que bueno, que no hubo derramamiento de sangre, solo lo que capitán Giachino y bueno, y un soldado inglés, un oficial inglés, pero después nada en particular, estábamos diciendo a nosotros no nos van a llamar, excepto podemos ir a cubrir las unidades que crucen a Malvina. Era un poco la idea nuestra, pues nadie sabía nada. Pero nosotros siempre, yo cumpliendo mi función con otro compañero y un subteniente Cerruti, que éramos los operadores del general. Eso era ya real, era así la cosa y bueno, el equipo, ¿no? Y, y ya después con el correr de los días, sí, ya recibimos la orden el 4 de alistarnos y
y preparar un tren de campaña, se llama, es como hacer una mudanza en un camión Ujú, donde entra todo, ¿no? Pero bueno, allá el tren era, la compañía tenía asignadas tres vagones, la parte logística, media, vestuario, lo que era comida por un lado, armamento por el otro, otros equipos de radio también, la parte alámbrica, teléfono de campaña, ujú. bueno, en fin, todo lo que hace falta para usarlo en el terreno, lo subimos al tren. Las armas de dotaciones eran para nosotros, era fal y pistola. Hay algunas granadas, bueno, nosotros no somos infantes, si se quiere. Tenemos la Claro. instrucción, Ujú. pero no somos, tenemos, en realidad somos todos infantes, pues la instrucción básica que prima ante todo comienzo en la vida militar, pero después, Ujú. bueno, la especialización mía es comunicación. Bien, perfecto. ¿Y más o menos para qué fecha hacen el traslado y hacia dónde? Y ahí empezamos, salimos de Curuzucuatea un día 7 u 8 de abril, Ujú, desde la estación Curuzucuatea, siempre de trenes hasta Paraná. De Paraná, obviamente, se fue plegando toda la brigada, el Regimiento de Infantería 4, el Regimiento 12, la compañía de ingenieros 3, que estaba también en el Monte Casero, el grupo de artillería 3, que ya había cruzado a Malvinas, ya tenían la orden de antes. Ahí ujú. estaba el jefe, por ejemplo, era teniente coronel Balsa de aquellos años, hoy Claro. ex jefe del Estado Mayor. Eh, una compañía de sanidad y ¿cómo es? Y el batallón logístico 3. Así que todos esos se acoplaron al tren de campaña, fuimos hasta Paraná, y Paraná fuimos bajando por Santa Fe, bueno, llegamos hasta San Antonio Oeste, que es el último bastión antes de la ruta 3, bajamos las cosas, cada uno cargó las cosas en sus camiones. Yo en el caso tenía mi camión con el equipo MEL y la cabina de teletipo, y bueno, bajé lo mío, fuimos llevando algunas cosas que me dieron, y por la ruta 3 como dice la canción, hasta Gallego. Ujú. Y llegamos casi llegando a Gallego, recibimos la orden que teníamos que volver a Puerto Deseado y que en Puerto Deseado íbamos a recibir órdenes. Bueno, llegamos a Puerto Deseado. Esto ya estábamos en un 14 para 15 de enero, una cosa así, y en Puerto Deseado dicen que teníamos que dejar los equipos que iban a ir en barco y que la brigada al completo cruza Malvina. Así que bueno, con el equipo Thompson, unos BDC que son de alta frecuencia, que eran para los helicópteros. Yo tenía el portátil y vehicular también, así que con el bolsón y todo, bueno, más el fusil y la pistola, éramos bastante Claro. cargaditos, estaba el Cabo Mayor ahí en esos años. Ujú. Y bueno, y esas cosas de la vida, llegamos, de ahí nos suben hasta Comodoro, nos transportan en un camión, llegamos a Comodoro, nos llevan al Liceo General Roca, ahí nos dan una gorra con orejeras que estaban así, Ujú. una campera Duvé, un equipo más de combate y un par de medias y guantes. Y con eso cruzamos a Malvina el día 18 de abril a la noche y llegamos a Malvina el 19 a la madrugada, primeras horas de la madrugada del 19. ¿En qué tipo de avión cruzaron? Era un Boeing, pero habían sacado todos los asientos y nos sentábamos arriba del bolsón por equipo, que hay muchas fotos de esa, Ujú.
dando Claro, vueltas. claro. ¿Y cruzó toda la compañía completa? Toda la brigada, la compañía, en este caso los seleccionados, fuimos 36. Eran 28 cuadros y el resto soldados, 8 soldados, de los En cuales total, fuimos y volvimos todos, gracias a Dios. 36 en total, Sol me dijiste. de la compañía de comunicaciones. Bien, bien. Y te hago una consulta. Cuando ustedes cruzaron, vos especialmente, ¿seguiste siendo el radiooperador del general? ¿Fuiste con esa misión? Siempre, Siempre. siempre, sí, sí, siempre, siempre. Bien, Estaba el subteniente Cerruti, el cabo Mayorga y el cabo Triay. Y de conductor teníamos un conductor también que era cabo Chamorro, bien. que ¿Y falleció cómo? el año Sí, pasado con una neumonía fulminante, pobre. Y, bueno, claro. ¿Y cómo era la mandamos las relación de... condolencias a la familia. Claro, Perdón. obviamente. No, te iba a preguntar cómo era la relación de ustedes con el general Parada. Con nosotros éramos excelentes, teníamos ese, por eso decía, veamos durante los ejercicios en forma periódica cuando salíamos, esa confianza con él, nunca tuvimos ningún problema. Es más, lo asesorábamos, le decíamos, no, mi general, esto va cifrado, esto va así, esto se puede, acuérdese que nosotros no pueden estar interceptando brasileros, chilenos, uruguayos, Ujú. paraguayos, bolivianos, uno no sabía porque era un poco eso, siempre. Entonces, bueno, listo, lo cifran, pues le pedíamos que fueran mensajes claros y que no fueran largos. Entonces, por ahí era, en esa época se usaba mucho unos cifrados con números que eran bastante prácticos, pero bueno, era bastante inteligible para poderlos descifrar. Había que tener Bien, práctica realmente para hacerlo. claro, te entiendo. Y una vez que ustedes llegaron ahí al aeropuerto de Puerto Argentino, ¿dónde se ubicaron? ¿Cómo hicieron? La primera noche nos llevan había un hangar que estaba lleno de explosivos, que era de la Fuerza Aérea, porque había un viento y una nevisca muy, muy, muy fuerte, no podíamos armar las carpas, que eran de paños que se abrochaban y obviamente para dos, pero era imposible armarla. No teníamos los equipos, todos quedaron en Puerto Deseado, solo los portátiles. Entonces, cuando ubican ese lugar, ahí estaban los comandos de la Fuerza Aérea y nos preguntan qué grupo somos. Y por decirle algo, a alguien se le ocurrió decir Grupo Cóndor. Ah, bueno. Y casi que nos bautizamos Grupo Cóndor. Un poco como para tener la similitud con la Fuerza Aérea, que nada que ver, pero bueno. Así Claro. que la compañía de comunicaciones 3, los que fueron a Malvinas, se llaman Grupo Cóndor también. No conocía esa historia, mira. Y ahora que mencionaste es el equipo pesado que quedó ahí en el continente, ¿en algún momento fue a parar a las islas o quedó siempre allá? No, quedó, no, fue imposible porque el calado no entraba en el container. Y las olas en esa época del año empiezan a hacer su trabajito. Son altas de 2 o 3 metros, o sea que hay alguna tormenta, se elevan un Ujú. poco más, pero era imposible pues llegar a llevarlas porque no entraban en el container aparte, ¿Y ustedes cómo pudieron suplir ese faltante? porque allá había un oficial que era de la compañía de comunicaciones 9, que era subteniente Víctor Alsina, y él ya había recorrido las islas y encontró en un lugar unos equipos ya esos similares a la misma frecuencia del Thomson, es decir, de 1,5 a 29,9 MHz.
Es decir, lo único que había que poner para que ese equipo quedara fijo y así rescatábamos el Thompson para en esa época, por si el comandante se iba, tener la comunicación Claro, con el comandante, ¿no? Así claro. que bueno, y casualmente hoy coronel retirado Alsina, bueno, tiene su casa los fines de semana acá en Ezeiza, ahí en el Trébol, al costadito del Trébol. Así que una gran persona. Y bueno, él nos permitió esos equipos y pudimos subsanar por lo menos, alimentar y liberar un equipo. Ya las antenas las teníamos cortadas y bueno, conseguir los conectores que no eran para eso, pero bueno, ahí teníamos un mecánico equipo fijo y de campaña, de la que estaba en apoyo para toda la brigada, y bueno, ellos hicieron su trabajito también, así que con un manipulador también, ellos sabían mucho más telegrafía, eran más veloces que nosotros, así que también estaba bueno, intercambiamos mucho también la función con la radiotelegrafía. Bien. Y bueno, ahí nos contaste recién, la primera noche la pasaron ahí en el aeropuerto. Y después, ¿dónde se instalaron ustedes? Bueno, al otro día la brigada se redistribuye y ahí es donde se divide la compañía. Aparentemente, la primera impresión que tenía era que el comandante, perdón, de la brigada tenía que ir a Puerto Yapeyú, Puerto Howard, es decir, del otro lado del estrecho, a la otra isla. Ujú. Entonces, el jefe con el segundo jefe se van en helicóptero para hacer el reconocimiento y todo eso, y parte de gente también. Entonces fueron armando allá y que después el comandante iba a cruzar. Y bueno, después ya empezó el tema bloqueo y el resto nos mandan al correo de Puerto Argentino. Arriba del correo estaba la compañía de comunicaciones 10, que en esa época estaba en Palermo, donde al costado del Regimiento 1, que hoy hay un hipermercado, no sé si puedo decir la Ujú. marca, Sí, sí, claro. donde está Jumbo. Bueno, ahí Ujú. estaba la compañía de comunicaciones 10 en aquellos años. Y bueno, y ahí, así que ellos estaban en la parte superior del correo y nosotros en planta baja. Y bueno, nosotros igual le armamos el puesto comando por las dudas, nos dieron un cuartito, el jefe del correo, un civil, un gran hombre, nos atendió muy bien y Caballero, así ¿no? que estaba lleno, sí, 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 sí. Mm. Estaba lleno, pues en la parte de atrás del correo hacia la bahía, la parte intendencia, ahí es donde hacían la comida, y a su vez ahí habían un sistema de duchas que el agua era agua salada, es decir, y si vos ponías con el jabón era, no, con el agua Claro, salada no agarra, es decir, era medio, pero bueno, por lo menos un baño caliente había, así que. bien. Y ustedes, estando ahí en la planta baja del correo, ¿cuáles fueron así las primeras misiones que tuvieron que realizar? ¿Cómo fueron las comunicaciones? Y armar el puesto comando, en realidad, para que el comandante pudiera transmitir las órdenes. Es decir, bueno, armamos el puesto, pusimos la radio, este equipo ya eso que habíamos conseguido. Después, bueno, salimos afuera, colgamos una antena multibanda, se llaman, y una L invertida, y ahí la cortamos, solo era si necesitábamos para la frecuencia, salíamos, le poníamos el cocodrilo y se agrandaba, y gracias a Dios siempre tuvimos comunicación. ¿Y el general para dormía ahí en el correo? Tenía su lugar, pero iba y volvía, pues enfrente o en diagonal estaba la iglesia anglicana y había un hotel, pero en ese hotel no iba a dormir, ¿no? Que no sé si por la jerarquía, no me consta y no lo sé, pues no voy a decir algo que no lo sé,
claro, si es que en esa época el gobernador les decía, acá tienen un lugar para que vengan a dormir. Depende, bien, bien. pero tenía su lugar ya asignado, una oficina con baño, con lo básico dentro de todo. Y ustedes sí dormían en el correo. Nosotros dormíamos en el correo hasta que después nos dan un lugar siguiendo la parte hacia arriba donde estaban los bomberos. Es decir, y ahí teníamos nuestro lugar para descansar, ya era un poquito más cómodo y Claro, íbamos liberando un poco también porque dormíamos en los pasillos. O sea, si había una alerta, nos llevábamos todo por delante y bueno, claro. y alguien dijo, están los bomberos acá, fueron a ver y bueno, listo. Ahí teníamos un lugar para por lo menos salir o tomar este, eh, sacar la cabeza un cachito de la transmisión y dentro de todo estar 2 horitas como está y vamos a relevarlo de vuelta. Bien. Nos ¿Y ustedes con la relevamos gente? así. Bien. ¿Y ustedes con la gente de la compañía de comunicaciones 10 que estaban arriba, trabajaron conjuntamente o cada uno por su lado? No, porque ellos tenían sus unidades y nosotros las nuestras. Bien. Excepto en el caso nuestro, sí, los que éramos los operadores del comandante, porque el comandante a Ujú. su vez tenía los operadores nuestros desplegados a donde había un jefe perteneciente a la Brigada 3. Bien. Claro, te entiendo. Américo, y te hago una pregunta. Vos habías dicho entonces que el comandante se comunicaba con los otros jefes de las unidades que pertenecían a la brigada. ¿Cómo eran esas comunicaciones? ¿Había requerimientos? ¿Cómo A era? través nuestro, claro, eran requerimientos de personal, de munición, de racionamiento, de Mm, logística. Por eso eran los mensajes. La realidad era que para cada caso había que tener una red para operaciones, una red para personal, para inteligencia, o inteligencia se llaman asuntos civiles, que bueno, se dice así. Pero bueno, hacíamos todo, lamentablemente, pues no teníamos los equipos ni los operadores para que claro, hacíamos todo eso nosotros también, hacíamos de todos los mensajes que llegaban, bueno, está y se lo pasábamos. Es decir, obviamente, llegaba el mensaje, teníamos nosotros como una estación que un grupo estafeta sentaba el mensaje y lo llevaba a la mesa de entrada de la brigada. Si eran cosas medias urgentes, directamente a la mano al general, era un poco así también. Nosotros teníamos esa facilidad, digamos, de llegar, bien. de acuerdo Ya al que me, análisis del mensaje, ¿no? Por supuesto. claro, claro, claro. Ya que mencionás así temas urgentes y mencionamos la brigada, el Regimiento 12, que fue parte de la brigada, estaba lejos de la zona de ustedes y el 27-28 de mayo entra en combate. ¿Cómo fueron esas comunicaciones con ustedes? Las comunicaciones fueron en claro. Ahí no había cifrado, no había nada, era en claro, flash, Ujú. tal cosa, atacan por tal lado, tac, 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 y bueno, a veces el general hablaba con el jefe, eh, con el teniente coronel Pies y le decía, bueno, haga tal cosa, listo. Esas cosas tenía el comandante, nosotros estábamos ahí, agarraba el micrófono y decía, comuníqueme con el jefe, nada más, pa, mi general está el jefe, pa, tome, hablaba, pa, y listo, así era. Siempre y cuando nuestros queridos hermanos ingleses, ayudados por los chilenos, no nos interferieran, ¿no? Bien, ahora vamos a llegar a eso que te quería hacer otra pregunta referida a eso. Para cerrar el tema este de lo que fue el combate de Pereira del Ganso, ¿cómo fue el clima dentro ahí del puesto comando, del correo, donde se hacían las comunicaciones, cuando se perdió ese combate Y o bueno, durante el transcurso?
fue realmente para nosotros siempre fue duro porque sabíamos de la capacidad del personal, sabíamos que la gente daba lo mejor, pero bueno, estábamos en esa, todavía me parece que no se había tomado realmente conciencia de lo que podía llegar a pasar, a Ujú. dimensionar, vamos a decirlo de otra. Pero esta es Claro. una visión después con el tiempo que uno va, pero en ese momento era, por Dios, que no pase, que ojalá que llegue, ¿por qué no llega tal unidad y o una sección que vaya por atrás y haga? Claro, es imposible, pues, estábamos realmente el clima adverso, bueno, hasta que llegaron los comandos, hicieron su trabajo, bueno, después iremos contando, por supuesto. Bien. Vamos un pasito más atrás. Cuando desembarcan los británicos ahí en San Carlos, ¿ustedes cómo recibieron la noticia? ¿Cómo se enteraron? Por eso, yo estaba en Curuzucuatián. Ac- Acordate que yo llegué a Malvina entre el 18 y el 19. Yo recibí a través de la agencia TELAN, Societe Press y Noticias Argentinas, como es por teletipo, cortamos y se lo dimos al jefe para que le llevara al comandante de la brigada. No, sí, eso fue el 2 de abril. Yo te preguntaba cuando desembarcan los británicos en San Carlos, el 20 del 21 de mayo. Ah, el 21. Bueno, Ujú. ahí mandaron, perdón, me fui, No no pasa lo vi. nada. Ahí, cuando ellos querían hacer eso, la verdad que habían preparado como una sección para que fuera a repeler el desembarco. Ese desembarco, cuando llegaron a una sección, que una sección está compuesta por 40 y pico de hombres, con un oficial jefe y un radiooperador, y que era un soldado nuestro destacado. Y cuando se dieron cuenta de la magnitud del desembarco, que era mucho superior a la fuerza que tenían, obviamente tuvieron que retroceder y para no ser vistos. Entonces también hicieron ellos un trabajo de evasión y escape, como se decía en la jerga, y bueno, por suerte lo pudieron hacer y eso estuvo a cargo en aquella época de Gómez Centurión. Bien. ¿Y ustedes recibieron la comunicación ahí en el puesto comando de cuando vieron la flota y demás? No podían dar alta, Ah, pero bueno, nuestro operador por una telegrafía puso SOS, nos dimos cuenta, le explicamos y bueno, y le está, y obviamente después, por otro lado, también otras unidades que no dependían de nosotros, pero sí estaban como trabajando, haciendo un trabajo de plano mayor, también recibieron lo mismo y bueno, hasta esperar que estuvieran en un lugar donde se pudieran comunicar y demás, ya un poquito ya fuera de esa situación. claro, te entiendo. Era imposible, eran una sección de 60 hombres para, qué sé yo, 4.000, 5.000, era Sí, imposible llegar a hacer algo, ¿no? contra Repeler una un brigada. ataque, obvio. Sí, claro. Hace Estaban un ratito, superados en armas, personal, por lo que le buscaran, era imposible. totalmente. Hace un ratito mencionaste el tema de las contramedidas. ¿Cómo las sufrían ustedes? Y cuando a veces dábamos alta a los equipos, de acuerdo, está, había, nos costaba comunicar y nos dábamos cuenta que teníamos, al no tener algo para hacer guerra electrónica, bueno, lo hacían ellos y nos interferían. Entonces después fuimos, más adelante, si nos da el tiempo, comentaré, Ujú. pero ahí, bueno, nuestros hermanos chilenos hicieron también lo suyo y nosotros, gracias a, a esas cuestiones de cómo somos los argentinos,
nosotros teníamos en el caso mío, compañeros que ellos sabían la frecuencia que íbamos a trabajar y nos estaban siguiendo medianamente desde el continente, ya sea desde la costa sur, Bahía Blanca, hasta inclusive en el mismo centro fijo de Curuzucuatiao, la compañía. Ujú, Ellos también allá hacían su trabajito. Y a través también de los radioaficionados. Los radioaficionados en aquellos años era muy importante la radioafición, por eso para nosotros, eh, los que fuimos radioaficionados, yo fui radioaficionado LRM, que son este, señales de unidades militares, pero con la formación, porque tuvimos que rendir todo también. Así ujú. que y en aquella época la Secretaría de Comunicaciones a las unidades les otorgaba la licencia. Y entonces, bueno, uno conocía gente a través del medio y esa gente nos iba y también nos fueron dando una mano. Cuando se dieron cuenta que a nosotros nos interceptaban, ellos después nos decían puente, puente, tal cosa. Y ahí yo me di cuenta y bueno, lo hablábamos con el subteniente Cerruti, con mi compañero Triay y con Ricardo Triay también, y bueno, y ahí es donde estábamos siempre, gracias a ellos también, a su astucia, a su tiempo, a su coraje, a ver, allá era de día y de noche, ¿no? Prácticamente dormíamos cuando teníamos el tiempito de descanso o desenchufe, ¿no? Nos relevábamos los operadores y por ahí había que Ujú. quedarse a escribir mensajes o ayudar a descifrar. Claro, te entiendo, claro. ¿Y ustedes pudieron, al revés te pregunto, pudieron interferir comunicaciones de los británicos o no había forma? Después sí, Eh, se da el caso que se crea la compañía de comunicaciones perdón, la compañía Comando 602, ya estaba la 601, en la Ujú. 601 estaba el jefe, era, valga la redundancia, el papá de la vicepresidenta, actual en ejercicio, Villarruel, y el mayor Rico. Y nosotros, esos paradas, nos pregunta si teníamos un equipo de comunicaciones para darle, y le dijimos, mi general, lo único que teníamos era un Thompson, que es para usted. Bueno, no, entonces yo, déle en un equipo, dice, y cuando nos vamos, usted tiene una manera en helicóptero comunicarse. Sí, le explicamos, bueno, entonces le dimos y le damos ese apoyo de comunicaciones a la compañía Comando. Venía siempre algún suboficial del arma de comunicaciones que era comando, habían dos, Alarcón Ferreira y el Pelado Correa, y nosotros le dábamos el Thompson, ellos prácticamente no lo usaban porque el comando es, más que todo es infiltrarse en la línea enemiga y esa era la función y obviamente rescatar la mayor información posible. Claro. Pero bueno, ellos hicieron su trabajo, así que cuando se enfrentaban con los ingleses, ellos los revisaban y nosotros teníamos las IFC, instrucciones para el funcionamiento de las comunicaciones en carpeta, todo bonito. Ellos en un papel anotaban frecuencias, nombres de los jefes, ponían en el Claro. bolsillo y bueno, y eso nos fueron dando. Y ahí fuimos entendiendo que habían frecuencias, escuchamos, obviamente en inglés, teníamos un inglés básico y nada más. Así Ujú, que el traductor nuestro estaba en Puerto Howard o en Puerto Yapeyú, ujú, que era un soldado Osai Juan, que gracias a Dios también está con vida, chico extraordinario, su papá era fotógrafo de la compañía, excelente persona. Y así que en la compañía de comunicaciones 10 había uno, nos lo facilitaban y bueno, entonces él empezó así que cada vez que le dábamos los equipos a los comandos, siempre traíamos y empezamos, ta. Y claro, ¿y cómo comprobamos eso? Entonces, enfrente estaba el Stanley House, como un drugstore, como se diría hoy, un ujú. kiosco, como un súper, algo así.
Y ahí Sí, compraron un radiograbador Rancer y un par de casetes de acá de aquellos años. Y ahí fuimos grabando y este chico iba traduciendo. Y ahí se descubrió el desembarco de Bahía Agradable. poco menos, mirá. Y bueno, por eso, entonces, también sin tener los equipos de guerra electrónica y todas estas cuestiones. Y bueno, Claro. cuando fuimos con la información, se la dimos al general, el general fue, no, no van a venir, y uno, porque a veces venían los generales, se reunían en la oficina al lado, no Ujú. es que escuchaban, pero bueno, Pero se estábamos escuchaba. ahí. Yo no quería Claro, escuchar, claro. pero sí, sí, se escuchaba, eran la verdad que, bueno, que sí, que no, que esto, que el otro. Y después con los años yo siempre dije, uno quería ser Newbery, el otro quería ser Brown y el otro quería ser San Martín, Martín, que estar claro. ahí era un poco eso. Y si en aquellos años hubiese trabajado en forma conjunta, estimo yo, hoy la Ujú, bandera argentina sigue flameando en Malvinas. Pero bueno, al margen de eso, seguimos ujú, nosotros dándole siempre información y bueno, hasta que al último la Armada le confirma que es cierto lo que nosotros le dimos, la Fuerza Aérea también, y bueno, ahí medio que la Fuerza Aérea dijo, nah, yo no los voy a dejar hacer, hicieron su trabajo. La Armada obviamente fuera ya de toda situación, pero ujú, también la parte de comunicaciones de la Armada es muy buena, igual que la Fuerza ujú, Aérea es muy ujú. buena. Ellos tenían unos equipos que uno le daba alta y no podían ser interceptados. En aquella época se llamaban tipo el ECA, le decían. Así que bueno, nada, el aporte también fue excelente y bueno, y ahí se descubrió el desembarco donde, bueno, pasan los Harry por la bahía, donde le pegan, bueno, Ujú. todas las cosas Bien. que Ya están. que mencionaste a las comunicaciones de la Armada y la Fuerza Aérea, eh, ¿se juntaron en algún momento en estos días ahí en Malvinas? ¿Tuvieron relación entre ustedes? En la guerra Ujú. o posguerra. No, no, en la guerra. No, 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 cada uno hacía su trabajo. Bien. Son todos muy celosos. Ujú, Inclusive acá en Ezeiza hay un suboficial que estaba operando de la Fuerza Aérea, hoy suboficial mayor, también retirado. Él estaba en Darwin, en el puesto como es, en la torre de control de Darwin. Es decir, ujú. lo que vivió ese hombre fue terrible. Él estaba más expuesto. Así que a nosotros nos salvó mucho la población en el correo, pero Ujú. este hombre es Pedroso, la verdad, charlando con él y bueno, después intercambiando cosas, conocimientos y la pasó también. Hay que guiar un avión en la guerra, aparte que al volar bajo y los radares que no lo tomen y solo eran Claro. palabras clave que sabían que las sabía el operador de torre que iban a hacer. Bueno, todo esto yo también lo fui entendiendo con el correr de los años a medida que Ujú. me fui encontrando pues con suboficiales de las distintas fuerzas y bueno, y, y conocer las situaciones, ¿no? Claro. Ya que mencionaste, entre comillas, la suerte de ustedes estar en el poblado, ¿tuvieron contacto con los isleños? Sí, sí, con los isleños y era medio que estaba medio como prohibido. ¿Por qué? Porque el batallón de comunicaciones 181, que fue la unidad que desembarcó el 2 de abril, ellos Ujú, tenían un grupo alámbrico que yo te había contado al principio y ellos se hicieron cargo de todo el sistema alámbrico de las islas. Entonces yo tenía compañeros y ahí intercambiábamos, che, te doy un atado de cigarrillos, tenés dos cafés, sí, tomá. Y así era, y bueno, íbamos intercambiando después la charla, conocimiento, mirá, en ujú, aquel lugar vive, hay unas que vende leche,
vende. Uno iba y le pedía y nos daba, en realidad en esa época ya no teníamos de dinero, nada, ¿no? Pero bueno, pero dentro de todos los isleños, excepto los que estaban más como se decía, la FARC, estaban más, cuando estaban más en el campo, ayudaban menos. Ujú. Los que estaban un poquito más en la zona, digamos, en Puerto Argentino, sí, Bien, no les quedaba otra, porque si no era... claro, claro. Ustedes Pero no se iban a ir de ahí. habíamos, uno se da cuenta también, porque bueno, para eso también nos prepararon y uno sabe y estudia, habían infiltrados también, metido con la población y uno los sabía que observaban y bueno, le hacíamos el faquio y a los tipos la nata y seguí anda para Claro, allá toca. vos, como dijo Messi. Claro, te entiendo. Y una pregunta que me había quedado colgada que aprovecho para hacértela ahora. Cuando se divide la compañía, parte en la isla Gran Malvina y parte ustedes en el poblado, ¿en algún momento tuvieron ustedes la oportunidad o la idea de ir hacia las otras islas? ¿O una vez que se instalaron en el correo ya no había forma de moverse? No, ahora el tema lo tenía mi jefe que estaba en la Gran Malvina. O sea, el Claro, jefe tiene que estar con su gente en donde está el grupo comando al lado del comandante. él ¿Me quedó explico? Por aislado. eso teníamos al subteniente Cerruti. Así que Ujú, después, con el correr de la guerra, no me acuerdo, creo que si era entre el 3 y el 4 de junio, o el primero, en esos días, ujú. logró cruzar, y bueno, y ahí el jefe se reunió con nosotros, el jefe, Ah, y quedó el segundo jefe allá en Puerto Yapeyú. bien, bien. Ahí con el Y jefe sí, sí. que después el jefe, Ujú, con el correr de los años, que fue muy público, alguien encontró un sable. Estábamos al lado de la casa esta que yo te decía de los bomberos, porque ujú. después nos mudamos nosotros del correo. Sabíamos que la Ah, intención es, nos mudamos y al otro día cayó el misil en la iglesia, porque ahí en la puerta del correo, al costadito, había una antiaérea, Delgada 101. ujú. Este, perdón, no del 101, del MiG El, de sei- Mar de Plata, de Mar el de Plata. 601, sí. Exacto, perdón, lo dije al revés. Ujú, Que después con el tiempo también eran compañeros nuestros, pero nos saludábamos, no nos hablábamos poco. Y después claro, también, estando en escuela de suboficial, en mi caso, yo después de la guerra, voy a Mar de Plata con los aspirantes y empezamos a hablar y ahí me entero que habían compañeros, que había. Entonces empezamos a hablar y habían sido compañeros míos y gracias a Dios hoy por hoy mantenemos una linda relación, charlamos, interactuamos. bien. ¿Y donde ustedes se mudaron? ¿Qué se mudaron ahí donde estaban los bomberos? Ah, perdón, terminaba de contar, nos mudamos de ahí, bueno, y mi jefe, al final de la guerra, entierra el sable y el equipo de comunicaciones lo destruimos. Ujú, Y al enterrar el sable, este, se ve que después con los años los moradores encontraron haciendo algo, lo encontraron, obviamente se lo dieron y bueno, y el jefe ahí como protagonista ahí del que le dieron su sable que había quedado en Malvinas, enterrado, ah, ¿no? se lo devolvieron, mira, qué buen gesto. Así es. Porque para un oficial y para un suboficial el sable es parte de uno. Claro, pero también nosotros el sable allá no podíamos, caíamos prisioneros, no lo podíamos llevar. Claro, claro, te entiendo. Entonces, por eso el Y jefe dijo, no, yo entierro mi sable y lo- después algún día lo voy a venir a buscar, dijo. Y bueno, se se le evitó el viaje y cumplió. se lo dieron. Y te hago una pregunta, Américo. Los últimos días Sí, de por junio, favor. cuando fueron los combates finales, ¿cómo lo vivieron ustedes con las comunicaciones? ¿Qué escuchaban? No, bueno, ya era el límite todo.
era el límite de la fuerza humana, ya era todo un descontrol, si se quiere, ya no había nada, era eh, el arrojo del Regimiento 7, el arrojo del Regimiento 4, hubieron muchas anécdotas, hubieron muchas situaciones extremas, combates cuerpo a cuerpo. En el Regimiento 7 después era sobrepasado y a un inglés, a un soldado argentino lo ve que estaba, ya no daba más, extenuado, y en vez de matarlo, lo ayudaron. O sea, se dan cuenta porque ellos son profesionales. Los soldados nuestros eran, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, Eran valientes, tenían ese sentido de pertenencia, ese arrojo y dieron hasta lo último. Claro. Y usted me imagino que Pero fue muy duro, ¿eh? al escuchar Aparte toda esa nosotros mirando en Puerto Ujú, Argentino, mirando parecía, vieron cuando es Navidad o Año Nuevo que uno tira, ujú, o sea, o un sí, aniversario de y tiran los fuegos artificiales, bueno, era así, era cruzarse las municiones trazantes que tirábamos nosotros y ellos eran bombardeo, fuego de acá, de naval, de aéreo, nada, fue realmente claro, una porque lucha terrible. Y ustedes los hubo montes gente que estaban a una un vez par de que, kilómetros, claro, sí, sí, no, distancia, bueno, habrán sido, no sé, entre 15 y 20, no más de eso. pero se notaba Pero bien. bueno, hubo secciones o grupos aislados que todavía ya se había firmado la capitulación y todavía, porque no se nombra la palabra rendición, sino capitulación. Y ahí estaban todavía sin, sin ya munición, pero con ese sentido de rechazo y decir, andate porque vos acá de acá no pasás. Era una cosa terrible. Por eso destaco mucho esa gente del 12, del regimiento 6, el regimiento de la tablada, el 3, esas situaciones extremas perdón, porque el 12 fue antes, ¿no? El 29 de mayo. Claro. Y después en lo que era el regimiento 7, o sea, las tres secciones, bueno, terrible los combates, me sacó el sombrero con esos muchachos. Ni hablar de la gente del litoral que a nosotros nos tocó, ¿no? Claro. Otro regimiento de ustedes que entró en combate fue el 4 ahí en Monte Harriet, que también tuvo sus muertos también. No, por supuesto. Tal es así que en el cementerio de Darwin hay 195 que son de ejército, algunos mezclados con algunos de la Fuerza Aérea o algunos por ahí de la Prefectura Marina y después el resto son todos. Después obviamente se le agregan los 323 del Ujú, crucero, después se agregan también la Marina Mercante por un lado, después civiles que habían también, ujú. los Claro, hermanos mirá. Albornoz, que eran civiles, que eran camareros del crucero también, que bueno, todo esto uno se va enterando, después los dos de prefectura, cuando este, le hacen hacer fondos ahí a la Iguazú, Tigre Iguazú, y bueno, cosas que la guerra deja su marca y su sello, ¿no? Claro. Y la madrugada del 14 de junio con la capitulación, ¿cómo fue? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Y nosotros ya sabíamos que estaban al límite con los mensajes, con todo, y dijimos, bueno, ya estaba nuestro jefe, bueno, le dice mi general que orden, mire, están todavía, no, me dice que hasta la última consecuencia. Pero ya la gente extenuada, sin munición, ya todo sobre, en algunos casos sobrepasado la madrugada, así que se imaginan hasta la hora que llegó la capitulación, pero bueno, fue el día más triste para nosotros, pero bueno, nunca siempre dijimos fue triste, pero no fue en vano.
y las palabras siempre dijimos nosotros no luchamos con los ingleses, ya luchamos con la OTAN. Siempre Claro. lo dijimos. Bueno, y después la historia también nos permite decir que es así, que se luchó contra la OTAN en realidad y no con los ingleses. Pero la OTAN empezó a intervenir después del 1 de junio. Así que algo con Nicanor Costamente, porque también un poquito por ahí a veces escuchábamos, allá a veces uno escuchaba Radio Carver, me acuerdo, y Ujú. por ahí también o los amigos nuestros, por algún mensajito, los radioaficionados, por ahí nos decían, ojo que Costamente está yendo mal o bien, ojo que esto no se arregló la parte diplomática. Entonces, bueno, y encima el Mundial, Claro. estaba el Mundial también, así que, pero bueno, esas cosas que tiene la vida y bueno, dentro de todo la podemos contar, ¿no? Y como siempre digo, cada uno vivió la guerra a su manera. Ujú. ¿Y ustedes cuándo reciben la orden de destruir el material? Que para ustedes debe haber sido lo peor, me imagino. Y cuando sacamos el mensaje de capitulación, Destruyeron todos los equipos. ah, ahí rompimos todos los equipos. Lo destruimos como pudimos, porque obviamente no íbamos a tirar una granada, porque era Claro. imposible. Pero bueno, pero sí lo destruimos. A golpe de fusil, me Este, imagino. a golpe de fusil, de pala, de pico que teníamos ahí también, en fin, Ajá. lo que, con lo que hubiera. Sí. Y después del 14 de junio, ¿cómo fue la situación de ustedes con los británicos? Bueno, ahí está, el grupo Cóndor se va rejuntando, porque muchos que excepto los que estaban en Puerto Yapeyú, no, Ujú. pero el resto que estaba con el grupo 4 y todo eso, se fueron viniendo caminando a Puerto Argentino, llegaron. Bueno, después los ingleses nos empezaron a seleccionar, nos metieron en un galpón, en ese galpón había cajas de comida y bueno, de ahí fuimos sacando gente que venía de primera línea en vez de comer nosotros, pues también lo hemos hecho en la guerra, le dábamos a la gente que venía las latas y tenían un calentadorcito y bueno, Ujú. ese tipo a lo americano con las carnecitas, era guiso de lenteja, esto, el otro, así, bueno, Sí. y que ellos comían, pues venían con ya, no vamos a decir pobres porque no, pero bueno, venían con la cabeza gacha y con el deber cumplido y sí, obviamente hubo hambre, hubo frío, Ujú. hubo este, todas las contingencias que pueden haber, pero bueno, el arrojo y el valor del coraje del soldado argentino no tiene precio. Y Y en tu obviamente, caso, como vos sabrás, sí, esto está dicho ya a nivel mundial, ¿no? No dicho por nosotros también, claro, por los pero propios, es sí. así. Sí, Si está reconocido por los británicos, chapó. claro, exacto. Claro. ¿Y ustedes cómo volvieron al continente? Ah, perdón, estamos ahí, me emocioné. Ujú. Nada, fueron separando a los que sacaban de lo que ellos querían tener menos soldados y sí los cuadros, porque para ellos los soldados eran nada, tener Una un carga. soldadero para entender. Entonces, bueno, lo subieron el 19 de la noche a todos, la mayoría de los soldados, excepto algunos que haya sido, no sé, como el soldado nuestro que hablaba inglés, que traductor, estas Ujú. cosas. Bueno, y lo subieron al Canberra y el 20 ya estaban. Y los que nos quedamos prisioneros nos llevaron a un frigorífico en San Carlos y bueno, y ahí quedamos. Después, bueno, ya los generales estaban ahí en San Carlos en otro lugar y los oficiales estaban en San Carlos en otro lugar. Y bueno, y a nosotros nos llevaban a juntar cuerpos. Este, íbamos con soldados ingleses y los soldados argentinos, cuerpos que encontraban, los ingleses se los llevaban
Ellos tienen el cementerio detrás de la casa del gobernador en un lugar ahí atrás y Ujú. nosotros lo tenemos en Darwin. Así que, bueno, entonces el cuerpo le daban cristiana sepultura en Darwin. Bueno, fue una cosa muy dura, terrible esa, encontrar cuerpo. No voy Ujú. a, pero ustedes se imaginan que una guerra encontrar una mano, una extremidad y armar un cuerpo, bueno, es muy duro, pero bueno, dentro de todo, en ese sentido, ellos se portaron y nos permitieron hacerlo muy bien. ¿Y qué estuvieron ustedes? ¿Un mes más prisioneros? Y un mes hasta el día 8 7 8 de julio, vaya la paradoja, 29 de mayo, Día del Ejército, combate en Darwin, Pradera de Ganso y todo esto que Ujú, pasó. Después, bueno, obviamente el Día del Ejército, el 20 de junio, que la masa llega a Darwin, que es cuando ujú, Darwin se queda, perdón, Darwin, Puerto Madryn se queda ujú. sin pan, la famosa Claro. historia. Y después llegamos, los que nos quedamos al 9, llegamos el 9 de julio de la guerra, bueno, también a Madrid, ahí en el Canberra, bueno, nos bajan, bueno, nos reciben, periplo hasta Trelew, Trelew en avión hasta Palomar, Palomar a la Escuela Lemo en aquellos años. Bueno, las preguntas, esto, el otro, no nos dejaban dar aviso, nada, no, no nos dejaban hablar con nadie. Nos suben después de ahí nos mandan a Martín Coronado, la gente que va a Montecasero, a Montecasero, los de Curuzú a Curuzú, los que van a Paso de los Libres, Libres, y los que poquitos que quedaban del 12 por ahí dando vueltas, que iban al 12. Así que bueno, ahí en Curuzú llegamos a Montecasero primero y Ujú. estaba la banda esperándolo y la verdad fue re emocionante. Y bueno, ver que algunos se encontraban con su familia, otros preguntando, otros llorando. Así que bueno, nada. Y después también cuando llegamos a Curuzú, pues a mí este, al sargento Montellano, que sin querer yo lo conocía ya en Curuzú, yo le saco la plaqueta porque obviamente después encontré su cuerpo y, este, y cuando llego estaba su familia, bueno, le di la plaqueta duro, pero bueno, era el símbolo de decir, bueno, peleó hasta donde pudo y hizo lo que pudo. Ujú. Fuerte. Y nos recibieron con la banda y cuando nos querían subir a un camión con las cuestiones bajas, dijeron, son nuestros héroes, van a ir caminando con nosotros hasta el cuartel y la verdad que ese sentimiento no me lo voy a olvidar nunca más en mi vida y agradecido también porque gracias a esa gente que nos tuvo ese pequeño mimo, por decirlo de una manera, Claro. ayudó mucho de la manera que nos habían tratado cuando llegamos. La verdad, Américo, nos contaste toda tu historia. Realmente te agradezco este tiempo que me brindaste. Fue un placer tener esta charla. Muchas cosas que realmente no conocía las aprendí acá en esta conversación y espero que te hayas sentido cómodo. No, sí, pero antes de finalizar, déjame Sí, agradecer, por favor, claro, de sí. esta gente, porque todos hablábamos del Regimiento 4, 12, el 5, pero en realidad quiero poner en primera persona a la gente del litoral, de esa gente que de 20 grados bajo cero los llevaron 20 grados bajo cero, los gurkas venían con los cuchillos entre los dientes y nosotros teníamos a esa gente con los cuchillos entre los dientes, ese zapucay de guerra, esas cuestiones que vos escuchabas, pasaba un avión y vos ya, un zapucay de eso, y decís, así, esto era impresionante. Entonces, ese gran reconocimiento a la gente del litoral, chaqueño, formoseño, entrerriano, misionero,
y por sobre todo a a la gente correntina, porque ellos cumplieron con su legado cuando dicen que cuando la Argentina esté en guerra, Corrientes la va a ayudar. Y Ujú. obviamente nuestro reconocimiento de esos 649, que algunos dicen que son 632, pero están, y están allá, y están regando con su sangre la turba malvinera, y están siendo centinelas eternos, y ojalá que se puedan recuperar las islas por la paz, cosa que lo veo imposible. Ellos han armado con una gran base militar, hoy por hoy tienen más una base militar que habitantes son 5.000 y algo contra 2.000 y pico isleños que hay. No Ujú. sabe si son isleños, kelper, obviamente hay chilenos, argentinos que conviven y bueno, y algunos que otros. Y obviamente están mirando de ahí para al sur, que está la Antártida, la están mirando con mucho cariño también.